Bueno, muy bien, muy buena noche para todas las personas que están por aquí conectadas en este encuentro del día de hoy. Un saludo muy especial a quienes se nos están uniendo a este proceso de formación en neurodiversidad y un saludo muy especial a quienes están con nosotros desde hace un ratico ya. Vamos a saludar por acá, donde nos saludan el día de hoy. Vamos a dar inicio a compartir pantalla y vamos a iniciar con un ejercicio. Bien, ¿alguien me recuerdan que estábamos el día de ayer? ¿Alguien recuerda dónde quedamos, qué abordamos, qué tratamos? Sí, entonces encontramos el día de ayer. Bueno, entonces para iniciar vamos a ingresar a un enlace, ya se les voy a compartir, para que puedan ingresar. Y vamos a compartir información con relación a una palabra clave. ¿Listo? Yo les voy a colocar el inicio para que ustedes puedan ingresar en la plataforma. Les voy a compartir el enlace. Del enlace. Con una palabra, con una sola palabra, ustedes me van a definir qué entienden por estructura cerebral. ¿Listo? Les comparto el código de acceso por el chat. ¿Listo? Me confirman, por favor, si pueden ingresar al mismo. La intención entonces es que podamos ingresar al enlace y podamos generar la participación. Escribimos una palabra en la cual nosotros identifiquemos la estructura cerebral, algo que se nos venga a la mente, que hayamos escuchado. Listo, ingresamos al enlace que tenemos aquí en el chat. Humberto. Buenas noches, nuevamente, Stephanie. Hola. Yo veo que la estructura cerebral es entender todos los lóbulos, cómo está estructurado nuestro cerebro, la parte sensorial, la parte prefrontal, los lóbulos, la amígdala, bueno, todo lo que tiene el cerebro y lógicamente todo el proceso que se va dando en su interior con el tema de las neuronas y las sinapsis. Muy bien, Humberto. En el enlace del chat les dejé un link para que ustedes puedan ingresar y copiar una palabrita en ese enlace que les dejé, que pueda referir lo que entendemos por estructura cerebral. Muchas gracias por tu intervención. Vamos a dejar allí una palabra. Ya. Partes del cerebro, entonces. Sí, una Me quedo palabra. con esa palabra. Exactamente. Muy bien, vamos a dejar una palabrita allí en el chat. Estoy compartiendo la imagen. Tenemos 6 respuestas hasta el momento. Invito a todas las personas que están aquí, ingresamos al enlace y vamos a copiar una palabra que nos refiera a lo que nosotros entendemos por estructura neuronal o cerebral. ¿Listo? Vamos a las personas que están por aquí con nosotros.
a que ingresemos al enlace que tenemos y generamos la participación. Listo, vamos a seguir participando por allí. ¿Alguien más? ¿Alguien más por allí? Muy bien, allí se nos van uniendo. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar de acuerdo a lo que han comentado ustedes, qué podemos definir. ¿Listo? Entonces vemos aquí que las palabras de tamaño más significativo son las palabras que han dicho, digamos, como con mayor relación unas a otras. Entonces nos dice que la estructura cerebral son partes del cerebro. Hablamos de componentes, hablamos de componentes cerebrales, hablamos de conexión, de lóbulos, funciones, dirección. La palabra conexiones está resaltada, quiere decir que muchos de ustedes escribieron la misma palabra. Partes del cerebro, organización del cerebro, cerebelo, físicamente y cómo funciona, parte cerebral y cómo está conformado. Muy bien, muchas gracias a las personas que participaron por aquí. Vamos entonces a compartir pantalla y vamos a mirar a ver de qué consta todo lo que tiene que ver con la estructura cerebral. ¿Listo? Compartirles pantalla. Listo, muy bien. Entonces, continuamos por aquí. Módulo 1, estructura cerebral. Listo. Entonces, ¿qué es la estructura de nuestro cerebro y cómo está constituido? ¿Sí? Resulta que, como se les expliqué, creo que en el encuentro del día de ayer o el día de antier, nosotros, como seres humanos, somos la especie más inmadura que existe, ¿cierto? En términos de que debemos estar acompañados, debemos de tener un seguimiento, ¿sí? Por parte de las personas que hacen parte de nuestros procesos de crianza. En este caso, nosotros contamos con algo que nos diferencia de otras especies y es nuestro cerebro y cómo es el funcionamiento del cerebro del ser humano, ¿cierto? Y decimos que la estructura cerebral es la estructura viva más completa que existe, ¿cierto? Es capaz de procesar absolutamente toda la información y es la que se encarga de mantener de manera vital todas las funciones que desarrolla nuestro organismo. Adicional, es la que nos permite diferenciarnos de otras especies que existen en el mundo, ¿sí? En esa estructura neuronal, perdón, en la estructura cerebral, entonces hablamos puntualmente de que nosotros estamos compuestos aquí, en toda la parte de nuestro cerebro, por células nerviosas. Esas células nerviosas son conocidas como neuronas y esas neuronas son las que permiten que nosotros desarrollemos cualquier tipo de actividad, tanto física, que incluye nuestro cuerpo, como mental, que incluye toda nuestra parte intelectual, cognitiva. ¿Qué pasa? Aquí estamos viendo una imagen de referencia en donde vemos una cantidad de punticos como resaltados con un color rojito, naranja o amarillito, ¿cierto? Esas son las neuronas que nosotros tenemos en nuestro cerebro. Hay muchísimas más, es una imagen solamente de referencia, pero en este caso están resaltadas básicamente las neuronas que están haciendo sinapsis de una neurona a otra. Es decir, cuando yo estoy comprendiendo algo, cuando yo estoy feliz, cuando yo hago un buen trabajo, cuando tengo una experiencia también de pronto dolorosa, las neuronas hacen sinapsis, es decir, se conectan en sí mismas, ¿cierto? De manera inmediata
y generan 1 millón de canales neuronales por los cuales está comunicándose toda la información que se está viviendo, ¿cierto? Y nos lleva a desarrollar diferentes actividades o a dar una respuesta a ese estímulo que se ha recibido, ya sea físico o mental, ¿cierto? ¿Qué se entiende entonces por cerebro? Es una masa, ¿sí? Con la que nosotros nacemos, es una masa gelatinosa de aproximadamente 1,4 kilos. Ese es el peso aproximado de nuestro cerebro. Puede que haya unos que pesen un poquito más, algo adicional, no mucho tampoco, o puede haber otros que pesen un poquito menos, pero el peso promedio es este, ¿cierto? Y va a depender del peso y del sexo de la persona, sea hombre o sea mujer, ¿cierto? Y del peso con el que esa persona llegue al mundo. Hay algo que tenemos que tener aquí muy presente, ¿cierto? Y es que el peso o el tamaño de nuestro cerebro no va a interferir en la inteligencia que nosotros tengamos o en nuestras habilidades o en nuestras competencias. Y tampoco hay dos cerebros, ¿sí? Que sean iguales, que pesen lo mismo, que funcionen lo mismo. ¿Listo? Para que lo podamos tener allí súper claro. Esa estructura cerebral está compuesta inicialmente por el sistema nervioso central, ¿cierto? El sistema nervioso central está construido o perdón, está ubicado en el cerebro. Ese cerebro está ubicado en el encéfalo, ¿sí? Está compuesto por el mesencéfalo, el puente barolio, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Estos son los que complementan esa conexión entre la médula espinal que está ubicada allí en nuestro cuerpo, ¿cierto? Y que es la encargada de evocar todo tipo de mensajes para nuestras funciones corporales. ¿Listo? El sistema nervioso central es el que recepciona toda la información de los estímulos del entorno, ¿sí? Y es la encargada de dar una respuesta a esos estímulos en específicos. Adicional del sistema nervioso central, que es uno de los procesos más importantes que tiene nuestra estructura o división cerebral, ¿cierto? Unos lóbulos en específico. Entonces tenemos aquí, inicialmente está el lóbulo frontal, ¿sí? La palabra lo dice, el lóbulo frontal ya lo vamos a ver igual en imágenes, ¿cierto? Pero aquí vamos a empezar a especificar cada uno. Entonces el lóbulo frontal es el que está ubicado detrás de la frente, ¿sí? Y aquí hablamos de imaginación, pensamiento, planificación y procesos complejos. Seguidamente, hablamos del lóbulo parietal, que es el que está ubicado detrás del lóbulo frontal, es decir, lóbulo frontal en esta parte, lóbulo parietal, ¿cierto? Y es el encargado de trabajar con toda la información sensitiva, gusto, tacto y temperatura. Asimismo, se encarga de lo que tiene que ver con la corteza motora, es decir, todos los procesos que tengan que ver con movimiento son producto, resultado de todo lo que desarrolla el lóbulo parietal. Seguidamente tenemos el lóbulo temporal, ¿cierto? Se ubica detrás de cada 100, ¿sí? Y se encarga de todo lo que tiene que ver con los procesos o la corteza auditiva, comprensión del lenguaje y adicional memoria y emociones. ¿Listo? Y finalmente tenemos aquí el lóbulo occipital que se ubica en la parte superior de la cabeza, ¿cierto? Y se encarga de la corteza visual. Entonces vamos a ver cada uno de ellos en su particularidad. Entonces tenemos aquí el lóbulo frontal, como ya se los había dicho. Voy a hacer un paréntesis, igual esto lo vamos a ver ahorita, pero adicional de los lóbulos hay una división cerebral, ¿cierto? Entonces la estructura es que lo compone y la división está marcada por los dos hemisferios que nosotros tenemos. Hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Por eso si están viendo acá en esta imagen de referencia, entonces vemos aquí una división
de ese lóbulo frontal, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la división que nos evoca que hay un lóbulo frontal derecho y hay un lóbulo frontal izquierdo, ¿cierto? Porque no es un lóbulo en sí mismo, sino que genera esa división a partir de los dos hemisferios del cerebro que claramente están unidos a través de su cuerpo calloso. ¿Listo? Entonces continuamos por aquí. El lóbulo frontal es el lóbulo más grande que tiene nuestro cerebro, ¿cierto? Y dice que es el encargado de la parte de la corteza motora, de la corteza premotora y de la corteza prefrontal. Entonces vamos a mirar el área motora o corteza motora es la que se encarga de realizar cada uno de los movimientos, ya sea con nuestras extremidades o con nuestros movimientos faciales. ¿Listo? Y ese área es el encargado de evocar o ejecutar un movimiento en específico. ¿Listo? El área premotora o corteza premotora, ¿cierto? Dice que es la que puede influir en la realización o no de un movimiento en específico. ¿Listo? Entonces pueden haber muchas cosas que nosotros queramos desarrollar, pero ese área en específico es el que va a definir qué movimientos o no se pueden desarrollar. Y el área prefrontal o corteza prefrontal es la que controla todo tipo de procesos cognitivos, ¿cierto? Para que en el momento en que yo vaya a desarrollar un movimiento como tal, sea asertivo de acuerdo a la situación específica que se está viviendo. ¿Listo? Entonces, toda esta área es la que se encarga de esa parte del movimiento. ¿Cuáles pueden ser algunas afecciones que nosotros podemos ver en el lóbulo frontal? Entonces, dice que puede ser una dificultad o discapacidad para formar estrategias y tomar decisiones o resolver problemas. Pues cuando vemos que hay dificultades en esto, puede que haya alguna alteración en ese lóbulo en particular. Seguidamente, decimos que hay una dificultad para anticipar, planificar, secuenciar y crear expectativas. Hay una disminución en el pensamiento divergente que tiene que ver con la creatividad que nosotros manejamos, disminución en el aula, disminución de espontaneidad, disminución de la flexibilidad y las alternativas que yo puedo tener en diferentes procesos de conducta. Eh, la dificultad para inhibir estímulos, ya sean visuales externos, ¿cierto? Y que me permiten generar o focalizarme en un aspecto en específico. Seguidamente hablamos de pérdida de la memoria del trabajo, ¿sí? Y dificultades para tener una conducta social. Esas pueden ser algunas situaciones con las que yo puedo decir, puede haber alguna situación de alerta o puede haber alguna afectación en el lóbulo frontal. ¿Listo? Vámonos para el lóbulo temporal. El lóbulo temporal es el que se encarga de todo lo que tiene que ver con la audición o ese lenguaje auditivo y los sistemas que están en la capacidad de comprender el habla. ¿Listo? Entonces se dice que es el que permite integrar de manera global toda la información que nos llega a través de los canales sensoriales. ¿Listo? Dice que dentro del lóbulo temporal hay 1 millón de estructuras, ¿sí? Que trabajan en sí mismas para cumplir con sus funciones, ¿sí? Y de esta manera se intervienen diferentes conexiones que funcionan en diferentes partes de nuestro cerebro. ¿Listo? El lóbulo temporal, entonces, por su parte, es el encargado de tener muchísimas neuronas que se encargan de recibir toda la información a través de los sentidos, ¿sí? Y su función más importante, la del lóbulo temporal, la función más importante tiene que ver con el lenguaje, ¿cierto? Y con los sonidos y cómo estos dos se relacionan de manera inmediata porque tiene que ver con la comprensión del habla, de lo que me dice la persona, de lo que yo estoy escuchando, de lo que yo estoy entendiendo. ¿Listo? ¿Cuáles son las áreas que intervienen dentro del lóbulo temporal? Entonces, como hablamos del lenguaje, la comprensión del lenguaje y la parte perceptiva de los sentidos es uno de los más amplios, no por su tamaño, sino por sus funciones. ¿Listo? Entonces, hablamos de la corteza auditiva. Entonces aquí tenemos corteza primaria, secundaria y asociativa. ¿Listo? Entonces estas son las encargadas de recepcionar los sonidos, de codificarlos, ¿cierto? Y poder interpretar la información que se requiere en un caso determinado.
El área de Wernicke, que yo creo que la han escuchado nombrar, ¿cierto? Es referida a través de un autor, ¿sí? Que descubrió como toda esa parte de los procesos auditivos y se especifica que dentro del área auditiva secundaria del hemisferio cerebral dominante, siendo este generalmente el izquierdo para la mayoría de la población. Entonces, esta área es la que se encarga específicamente de la comprensión del lenguaje. Entonces, Wernicke se debe al apellido del autor que encontró, ¿cierto? Que en este lóbulo en particular se da todo lo que tiene que ver con la comprensión del lenguaje, la comprensión verbal, cómo se da, cómo se entiende, ¿cierto? Y adicional tiene otra área muy conocida que es el área de Broca, ¿sí? Que está situado en la corteza frontal, tiene que ver con toda la capacidad de expresión del lenguaje. Adicional a ello, tenemos como una tercera área, el giro angular. Entonces aquí se da en específicamente todos los procesos que tienen que ver con la lectoescritura. ¿Listo? Entonces hablamos de información visual y auditiva, que son las que realmente permean en el momento en que yo esté generando un proceso de escritura o un proceso de lectura. Entonces tengo que tener allí todo lo que son los procesos visuales y auditivos para poder coordinar una actividad en específica y poder generar un grafema, un fonema, que lo entendemos como la escritura o el sonido de las letras, ¿cierto? Para después componer frases o palabras, párrafos y demás. Y finalmente hablamos de un giro supramarginal, ¿cierto? Que es esa parte sensitiva terciaria. Aquí, en este caso, entonces juega un papel importante todo lo que tiene que ver con el desarrollo táctil, ¿cierto? Y gracias a ello es que nosotros podemos identificar a través de nuestro sentido del tacto algunos elementos que tienen relieve, ¿cierto? Y en algunos casos, cuando hay dificultades de procesos de lenguaje, de audición, entonces vemos cómo a partir de nuestro giro supramarginal podemos entender el relieve de las letras a partir del relieve que tienen las letras desde nuestro sentido del tacto para asociarlo con diferentes sonidos. ¿Listo? Continuamos aquí entonces por el lóbulo parietal, ¿sí? El lóbulo parietal está situado bajo el hueso craneal, ¿cierto? Entre el lóbulo frontal y el lóbulo occipital. Este es uno de los lóbulos más importantes, ¿cierto? Tanto por su tamaño como por las acciones y los procesos que desarrolla. Procesos de asociación que nosotros desarrollamos y cómo asociamos la diferente información que recibimos del entorno. Entonces, uno de los primeros procesos que desarrolla este lóbulo en particular, entonces tiene que ver con la integración sensorial. Una cosa es yo recibir el estímulo del entorno, otra cosa es cómo nosotros estamos integrando esa información y cómo la estamos entendiendo. Entonces se dice que el lóbulo parietal tiene, perdón, es que cuando escriben me desenfoco un poquito. Bueno, todo lo que tiene que ver con las clases, y hago aquí el paréntesis porque si veo el chat como que me pierdo un poco en la explicación que estoy desarrollando. Todo lo que tiene que ver con las clases y demás, ahorita nuestra coordinadora Valeria nos comparte unos enlaces, ¿sí? Para que podamos revisar toda la información que se nos comparte. ¿Listo? Entonces retomamos. El lóbulo parietal cuenta con un primer proceso que se llama integración sensorial, ¿cierto? Este se encarga de generar diferentes asociaciones en las partes de nuestro cerebro, ¿cierto? A su vez, tiene la capacidad de imaginar a través de toda la información que yo estoy recolectando. Entonces, su primer proceso es la integración sensorial, que es la capacidad de recepcionar la información a través de los órganos de los sentidos y poder generar, ¿cierto? Unos procesos en específicos. En este caso, uno de los más importantes es la imaginación.
El segundo proceso habla del procesamiento de la información simbólico-analítica. Uno de los procesos más importantes tiene que ver con la matemática, con los signos, con los símbolos, ¿cierto? Y esto tiene que ver a través de la información que se percibe desde lo sensorial, desde esa imaginación y cómo esto se puede trabajar desde el área de matemáticas. Entonces, en este caso, el lóbulo parietal tiene un fuerte desarrollo desde la parte aritmética o como nosotros lo conocemos, la parte de la matemática. ¿Cierto? ¿Cuáles pueden ser algunas lesiones que se puede dar al lóbulo parietal? Entonces se dice que el lóbulo parietal, desde el hemisferio izquierdo, recordemos, vuelvo y retomo la imagen, que si lo vemos acá dividido es porque tenemos lóbulo parietal derecho, lóbulo parietal izquierdo. ¿Listo? Entonces se dice que desde el lóbulo parietal izquierdo podemos tener algunas situaciones. En este caso, por ejemplo, puede haber el síndrome de Gertzmann, ¿sí? Que incluyen algunas incapacidades para nosotros realizar cálculos, ¿cierto? Cálculos mentales para procesos de escribir, ¿cierto? Porque hay una dificultad en la ubicación espacial, derecha o izquierda, y tiene que ver muchísimo con esa parte matemática. Seguidamente, desde el lóbulo parietal derecho, se dice que se puede producir una heminegligencia, ¿listo? Que tiene que ver con la incapacidad que puede tener nuestro cuerpo, ¿sí? Para recepcionar los estímulos. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos dos hemisferios, pero ¿cómo funcionan nuestros hemisferios? Si digamos nosotros tenemos un hemisferio predominante, en mi caso puede ser el derecho, mi hemisferio izquierdo es el que controla toda esa ejecución del hemisferio derecho, ¿cierto? Entonces, en este caso, esta afectación en el lóbulo parietal derecho significa que hay una situación particular en el lado izquierdo. ¿Listo? Y se entiende como un descuido de la mitad del cuerpo. ¿Listo? Y se dice que también hay unas situaciones tanto del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho que cuando quedan lesionados ambos pueden existir el síndrome de Wallin, ¿cierto? Y este es el que, digamos, impide todos los procesos de capacidad que nosotros tenemos por naturaleza del desarrollo psicomotriz. Entonces, aquí en el lóbulo parietal estamos viendo que puede haber una afectación muy grave en los procesos psicomotores. Finalmente tenemos el lóbulo occipital. ¿Listo? Este es el lóbulo que está ubicado con mucha más cercanía, ¿sí? A la parte de la nuca. ¿Listo? Este lóbulo en particular se encarga de los procesos de análisis, de percepción y es uno de los lóbulos más pequeños que tiene nuestro cerebro. Pero en general tiene que ver mucho con el procesamiento de la información porque trabaja lo que tiene que ver con la corteza visual, ¿cierto? Y recordemos que nosotros somos muy visuales, entonces la información la retenemos inicialmente desde lo que nosotros observamos, desde lo que nosotros vemos. Entonces la información es inmediata y lo que hace el lóbulo occipital es interpretar, decodificar y darle uso a esa información a partir de un procesamiento de la misma. ¿Qué es? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo la puedo manipular? ¿Cierto? Entonces aquí vemos que este lóbulo se encarga de esa corteza visual primaria, ¿cierto? Porque logra entender, decodificar esos datos visuales de manera inmediata, ¿cierto? A partir de la información que recolecta por la vista. ¿Listo? Tenemos allí dentro de esos procesos la vía dorsal y la vía lateral, ¿sí? Entonces dice que esta información, después de que ha pasado por esa corteza visual primaria, ¿cierto? Se entiende por una vía ventral y la vía dorsal, ¿cierto? Y estas vías son las que permiten identificar la información, trabajarla, decodificarla y organizar lo que nosotros estamos viendo
para un medio en específico. Entonces la información me sirve, la información no me sirve, ¿cierto? Esta información, ¿cómo la puedo interpretar yo? ¿Cómo estoy entendiendo lo que estoy viendo? Yo puedo ver la misma imagen que Luis y Luis la puede interpretar de una manera muy diferente que yo, ¿cierto? Entonces allí juega un poco la manera en cómo mi cerebro percibe, interpreta y decodifica la información. Aquí estamos viendo de manera puntual cuál es la división de nuestro cerebro. Entonces tenemos aquí el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, ¿cierto? Todos juntos constituyen la estructura cerebral por la cual nosotros pensamos, procesamos la información, hablamos, escribimos, nos movemos, escuchamos. ¿Listo? Cuando existe una afectación en uno o dos o tres o inclusive en todos los lóbulos, pues estamos viendo trastornos, alteraciones en el desarrollo, o en algunos casos, por ejemplo, si hay una afectación en el lóbulo temporal, muchas veces los otros lóbulos, ¿cierto? Intentan cumplir con las funciones de ese lóbulo en particular que no está cumpliendo al 100% con sus funciones. ¿Listo? Vamos a realizar un trabajo en equipo y los voy a dividir en este momento por salas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proponer 3 ejemplos, ¿sí? En donde se hable acerca de cada uno de los lóbulos, ¿sí? Entonces, cada uno de los lóbulos va a tener 3 ejemplos básicos de acciones que yo desarrolle en mi cotidianidad. Entonces, vamos a decir desde el lóbulo frontal, esto. Desde el lóbulo parietal, esto. Desde el lóbulo occipital, esto. ¿Listo? Y lo vamos a realizar por salas. Entonces, en este momento procedo a dividirlos y por favor aceptamos la invitación. ¿Listo? Bien, recordamos entonces que en este momento nos encontramos por salas. Les agradecemos a todas las personas que por favor acepten la invitación, que vamos a interactuar un poco proponiendo unos ejemplos de acuerdo a las funciones de cada uno de los lóbulos de nuestro cerebro. ¿Listo? Y a la estructura cerebral. Pues por aquí les estoy compartiendo. Les estoy reasignando la invitación. Vamos a buscar a cuál. Listo, quienes no la tengan me lo hacen saber, porque seguramente les llegó, no la aceptamos. Mm, Farid. Listo, Farid, ya tengo la invitación para la sala 1. Gabriela, ya te la envío también, claro que sí. Gabriela, ya te la envié. Si hay alguien a quien no le ha llegado, por favor me lo hace saber, quizás no la hemos aceptado. Soldi, ya te organizo también. Dalai, también ya estás en sala. Sara, ya tienes la invitación. Mónica, tienes la invitación. Gardelia, Gardelia, te envío para la sala. ¿Listo? Debes aceptarla. Poli,
Tienes la invitación. ¿Listo? Les estoy enviando a todos los que me la han solicitado. Por favor, aceptamos. Veo que en sala uno, en sala 2, en sala 3 tenemos diferentes participantes ya. Tortolero, vamos a enviarte la invitación. Ya te la comparto. Listo. Estoy asignando la sala 3. Listo. Vamos a ir ingresando. Recordemos que la intención es proponer 3 ejemplos de cada uno de los lóbulos y socializarlos aquí en clase. Verónica. No, no, no. Listo, no me dio ninguna sala, precisamente por estar aquí pendiente de quienes de pronto no les ha llegado. Humberto también ya te la acabo de enviar. Ingresamos, por favor, Nati. Por acá te la envío también para que ingresemos, por favor, a las salas. ¿Listo? Ana, también todo por aquí. Ingresa, por favor, a la sala 1. Bien, vamos retornando nuevamente a esta, la sala principal. Listo, vamos retornando. Y yo creo que nos va a ser un poco más fácil realizar la interacción a partir de la pregunta aquí directa. ¿Listo? Para que generemos una participación un poco más por parte de cada una de las personas que están conectadas. Entonces vamos a esperar que se nos unan todos y vamos a generar la participación. ¿Listo? Para que vayamos pensando unas 3, 4 personas de la sala que quieran hablarnos específicamente acerca de ejemplos en donde se involucren los lóbulos de nuestro cerebro. ¿Listo? Listo, entonces vamos llegando por aquí. No sé si alguien desea iniciar con la participación. Vamos a dar ejemplos eh, de acciones que nosotros desarrollemos a partir de los lóbulos.
¿Listo? ¿Alguien por aquí? ¿Alguien por aquí que desee hablar acerca de cada una de las funciones que tienen nuestros lóbulos y algunos ejemplos de acciones que nosotros desarrollamos en la cotidianidad que nos hagan entender un poco cómo se desarrolla esa parte de cada uno de nuestros lóbulos? ¿Hay alguien por aquí? Mónica. Sí, bueno. Mónica, un Bueno, poquito más duro. Un poquito más duro. creo que he comprendido que con el frontal, por ejemplo, yo hago ejercicios, ¿ya? Y con el lóbulo temporal me gusta mucho leer y escuchar audiolibros cuando, digamos, estoy viajando. Con el parietal, diseño material para mis niños y con el occipital me gusta ver el paisaje. ¿Y por qué haces relación al paisaje? ¿Cómo trabaja el lóbulo para mirar o detenernos en un paisaje? Por aquí, se nos- no, por aquí está. Y doy otra vez el paso. Ahora sí. Yo viajo mucho, entonces me gusta mirar y observar el paisaje, ¿no? Cada colina, cada montaña, cada cerro, como hay vegetación, deja de haber, entonces, y yo creo que en esta forma yo voy asimilando todo lo que es un atardecer, cuando amanece y todo esto, ¿no? Entonces estoy usando el hospital, ¿no? Bien. ¿Alguien más que desee compartirnos algo al respecto? ¿Alguien más que esté por aquí que quiera generar alguna participación? Bueno, recuerden que a partir de esta participación es que yo puedo entender un poco cómo funciona cada uno de los lóbulos, ¿cierto? Y de qué manera nosotros podemos generar una comprensión en un contexto determinado. Entonces, que nosotros podamos interactuar alrededor de los mismos nos va a permitir a nosotros comprender un poco más en qué momentos, en qué situaciones, dónde, cuándo, qué acción específica, por ejemplo, leer y escribir. Esto con qué lóbulo se me relaciona a mí. Poli. Em, yo asocié el lóbulo frontal con el control de los impulsos y sacar conclusiones de las cosas que voy, los conocimientos que voy adquiriendo. El temporal, lo asocié a cuando yo hago mi lectura o estudio. El parietal, lo asocié con el comer y la digestión, porque como tiene que ver con las sensaciones del gusto, el tacto y también con el movimiento, por eso también agregué la digestión, porque no estaba segura si tiene que ver con los movimientos voluntarios o involuntarios. Y en el occipital coincido con Mónica en el admirar paisaje. Cuando yo miro la naturaleza, mi cerebro pasa muchas cosas en el cerebro, muchas cosas agradables. Entonces, asumo que ahí el occipital está haciendo su trabajo con la información que recibe de los ojos. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera clarificarnos algún ejemplo con base en el mismo? No. Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces, nuevamente compartir por aquí. Humberto.
Sí, yo pienso de que los lóbulos interaccionan, no, si bien hay una predisposición de uno hacia algo, pero se complementan y se integran para poder hacer, para poder disfrutar de la lectura, los impulsos, la parte visual, la parte auditiva, entonces se van integrando y van dándonos una totalidad de la realidad que creamos en la mente. Muy bien, Humberto. Ese aporte es válido, ¿cierto? Es poder entender cómo a partir de los diferentes lóbulos se generan como un trabajo colaborativo, ¿cierto? Y a partir de ese Exacto. trabajo, pues se ejecutan las diferentes funciones que desarrolla nuestro organismo, nuestro cuerpo, nuestra mente y demás, con lo que nosotros vivimos, sobrevivimos y subsistimos a diario. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a pasar nuevamente. Voy a compartirles pantalla. Listo, entonces por aquí tenemos nuevamente para que recordemos y este tema nos quede un poco claro. Listo, entonces tenemos 4 lóbulos que dependen de una división, ¿cierto? A partir de nuestros hemisferios, que ya posterior vamos a hablar acerca de los hemisferios, ¿sí? Pero es importante entender la connotación de cada uno de los lóbulos y la función que cumplen. ¿Listo? Entonces tenemos 4 lóbulos ubicados, ¿sí? De manera diversificada en nuestro cerebro. ¿Listo? Entonces el lóbulo frontal, por su parte, es el encargado de generar pensamientos complejos. Pensamientos complejos tiene que ver con procesos mucho más altos y ya no vamos a ver con los procesos cognitivos básicos y procesos cognitivos superiores para que podamos entender un poco. Entonces, un pensamiento complejo implica en mí un análisis, una decodificación, una organización de la información para yo poder generar un proceso complejo de algo específico que se me esté dando, se me esté orientando o se me esté permitiendo a partir de una experiencia en particular. Continuo a ello, hablamos de imaginación, ¿cierto? Que es la capacidad que mi cerebro tiene de crear una situación hipotética, de imaginar, de poder posibilitar algo en específico con base en situaciones pasadas, en situaciones emocionales o en algo que yo definitivamente quiera evocar o proyectar. Seguidamente también se encarga de la planificación, de la organización, de la estructura y finalmente se enfoca en el pensamiento. Pensar es uno de los procesos que quizás nosotros vemos con mucha naturalidad, pero pensar es un proceso complejo también que nosotros desarrollamos y es la manera en que nosotros conjugamos el habla, ¿cierto? Primero pensamos y después hablamos. Así, digamos, coloquialmente nosotros decimos es que no pensamos para hablar. Sí pensamos, sino que no estamos teniendo en cuenta en el momento en que nos estamos refiriendo, solucionando una situación, haciendo algo en específico, no estamos teniendo en cuenta lo que pensamos para poder evocarlo, ¿cierto? Pero el pensamiento, ¿sí? Es la manera en que el habla se pone en contexto con algo determinado. Continuamente, entonces, hablamos del lóbulo parietal, ¿cierto? Que es el encargado de procesar toda la información sensitiva, ¿sí? Gusto, tacto y temperatura. Adicional, ese lóbulo parietal es el que se encarga de toda la corteza motora. Entonces, si en algún momento hay una situación, una dificultad en un niño, con un caso de una dificultad motora, con un retraso motor, con dificultades en el tono muscular, en algunos casos en particular, pues entonces estamos viendo que puede haber una afectación en el lóbulo parietal, ¿cierto? Cuando yo comprendo, y quiero que esto lo tengamos muy claro y por eso propongo como las actividades de interacción, cuando yo comprendo la función que cumple cada una de las estructuras de mi cerebro, yo puedo identificar más fácil lo que me compone a mí en un aula de clase.
Yo puedo tener claridad sobre las personas o el grupo o las características particulares que yo tengo. Entonces estoy viendo una niña que tiene dificultades en la comprensión del lenguaje, no comprende lo que se le dice de manera verbal, tiene 6, 7 años y evidencio que continuamente hay mucha dificultad, es inatenta, no comprende lo que se le dice, no sigue instrucciones, no realiza las actividades porque se le dificulta comprender ese lenguaje. Entonces, ¿qué puedo entender yo? Que hay una situación desde el lóbulo temporal que se debe revisar, que se debe atender y que hay una alerta en su proceso de desarrollo, ¿cierto? Cuando yo ya hice muchísimas estrategias, ¿cierto? De enseñanza para garantizar un aprendizaje y sigo evidenciando que hay una dificultad en la comprensión del lenguaje, ¿sí? Entonces yo ya tengo que mirar que ya es un caso adicional, que por ejemplo hablar de esto ya no es algo que me competa a mí directamente para una evolución, para una evaluación, para un diagnóstico en particular. Esto tiene que ver, ¿sí? Con todo lo que se da desde los procesos de la salud. Entonces, ¿cómo nosotros evocamos esto y lo escalamos hacia las personas correspondientes para poder entender si hay una anomalía, si hay una afectación o si por el contrario es algo normal en el desarrollo de esa niña o de ese niño en particular? Julia. Julia, Aquí, eh, ¿me escuchan? te escucho perfecto, te Ah, escucho. buenas noches a todos. Gusto en saludarles. Les saludo desde Guatemala. Sí, licenciada, una consulta. Yo estoy viendo un caso de una que fue mi alumna en preprimaria hace 3 años. Tendría que ver las secuelas. Esta niña tuvo cáncer. Entonces, y ahorita ella está en segundo primaria. Y me comentaba la mamá, pues, de que la niña trabaja muy lento, o sea, sí puede escribir, leer, le cuesta un poquito comprender, ¿verdad? Sí habría que repetirle un poco las cosas. Entonces, no sé si eso tendría que ver con algunas causas de la enfermedad que haya tenido, licenciada. Repíteme nuevamente el caso, por favor. La niña estuvo hace 3 años conmigo en Sí, preprimaria. Ella tuvo cáncer. Ella tenía 6 años cuando estuvo conmigo. Hasta la fecha, pues le han controlado, le han salido en sus exámenes, pero últimamente me comentaba la mamá, ella está en segundo primaria ahora, la niña, que le cuesta mucho terminar las tareas. Entonces ella me decía, mire, ¿qué me sugiere? Yo necesito alguna terapia psicológica, porque ella termina muy tarde las tareas, dice ella. Entonces, no sé si es secuela de lo que tuvo, licenciada, porque le hicieron quimios. mira, claro, cuando hay un proceso de esta índole, que es un proceso muy fuerte, la quimioterapia es un proceso de hecho invasivo, ¿cierto? Está generando una alteración en casi todas las funciones de nuestro organismo en particular. Hay que revisar, digamos, qué tan invasivo fue el proceso de las quimioterapias, si el cáncer o no fue curado y qué tanta, digamos, relación tiene con todo su desarrollo, ¿cierto? En qué nivel se puede encontrar y cómo podemos evidenciar algunas alteraciones en su desarrollo en particular. Entonces, claro, Julia, mira, estamos hablando de una niña, ¿cierto? Tú decías que Ujú. cuando la Sí, tuviste tenía 6 años, ¿sí? sí. Entonces, estamos en ese periodo madurativo decisivo, ¿cierto? A los 6 años estamos generando una adquisición de habilidades, de herramientas, de capacidades, y si en ese momento hubo una situación de salud que no estamos desmeritando, pero es una situación de salud muy compleja, desconozco el tipo de cáncer, pero es una situación de salud muy compleja, y adicional se somete a muchos procesos químicos invasivos. Claro, hay un deterioro en la mayoría de las funciones que puede desarrollar el ser humano con naturalidad, ¿cierto? Habría que revisar, Julia, cuáles son las actividades en específicas que le cuestan, ¿sí? Porque en muchas situaciones
las personas que pasan por procesos de esta índole tienen dificultades del lenguaje, tienen dificultades del habla, pierden capacidades auditivas, pierden capacidades sensitivas, pierden capacidades motoras, ¿cierto? Porque el proceso de intervención es tan fuerte que realmente limita las posibilidades de desarrollo de otros órganos del cuerpo. Entonces habría que revisar puntualmente en qué se le dificulta, ¿cierto? Ah, muy bien. Si el tema es, no sé, se le dificulta leer, escribir, tiene que haber una situación básica desde el lóbulo temporal. Hubo una afectación, los procesos cognitivos también fueron afectados. ¿Cómo están entonces esos canales neuronales? Es decir, hay que hacer una evaluación muy a fondo, pero claramente es un caso específico que tiene que ver con una situación de salud, ¿cierto? Invasiva en el organismo del ser humano y que va a deteriorar otras funciones básicas que nosotros tenemos. ¿Listo? Esos procesos puede que hayan permeado desde esa estructura cerebral y al permear en la estructura cerebral, pues hay otras deficiencias en otras áreas, ¿cierto? Que le van a impedir que se desarrollen las actividades con normalidad, ¿sí? Pasan muchos casos, ¿cierto? Uno conoce muchos casos cercanos en donde las personas pierden muchísimas posibilidades de movimiento, de comunicación, de visión, ¿sí? Porque es un proceso que al, al, al sacar algo del organismo, ¿cierto? Lo hace de una manera muy fuerte, ¿sí? El procedimiento es muy, muy fuerte y lo que hace es deteriorar otras funciones del organismo. Entonces, claramente, Julia, tiene que ver con esa situación de base, esa situación de salud que tú estás compartiendo y habría que precisar cuál es la demora en las actividades, si digamos los procesos de atención, concentración, memoria, que ya los vamos a ver a continuación, como los procesos cognitivos, tienen alguna relación allí también dentro de esa estructura cerebral. ¿Listo? Espero haber Ah, podido atendido a tu pregunta. Pero en este caso, para nosotros poder identificar, Julia, un caso en particular, tendríamos que tener una evaluación, ¿cierto? Haber aplicado una batería de evaluación desde un proceso neuropsicológico para poder identificar qué áreas cerebrales están siendo o se están viendo afectadas en particular. ¿Listo? Desde lo que nosotros tenemos, desde nuestro conocimiento, desde nuestra experticia, podemos generar este análisis del caso, desconociendo diagnósticos, desconociendo niveles de afectación y demás, ¿vale? Poli, Pregunta. pregunta. Yo trabajo como voluntaria con personas sordas Sí, y me estoy dando cuenta entonces que acá el lóbulo afectado sería el temporal, ¿no? Y sí. me llama la atención que a las personas sordas, em, aunque tengan acceso a la educación, les cuesta mucho el tema de eh, hablar, leer, escribir. No, conozco muy pocos sordos que sepan escribir correctamente. Y yo siempre lo asocié a solamente la falta de audición, pero me estoy dando cuenta que en la parte del temporal también está asociado al lenguaje. Entonces, ¿será entonces que la lesión que pueda haber en el temporal ocasione las dos cosas, tanto la sordera como la dificultad de entender el lenguaje escrito? Poli, mira, hay varias situaciones allí, ¿cierto? Hay una característica en el desarrollo de esa persona, ¿cierto? Que tú relacionas y es que no tiene desarrollado todo lo que tiene que ver con la audición, ¿cierto? Entonces, desde allí ya identificamos que hubo una lesión temporal, que hubo algo genéticamente que evolucionó y es un caso, como lo vemos digamos, de manera común, ¿cierto? Entonces, no hay audición en este caso y se pueden generar otros procesos adicionales como un trabajo tentativo para mejorar pues la situación. Hay que mirar también si es sordo o si tiene algunos residuos de audición que le puedan permitir pues estar un poco más en contexto con el mundo, ¿cierto? Y adicional, esa dificultad, esa ausencia, en muchos casos, ¿qué hace?
¿sí? En muchos casos, cuando hay una ausencia de una función básica de nuestro organismo, se desarrollan o se mejoran o se posibilitan otras funciones de nuestro cuerpo, ¿cierto? Se posibilitan aún más. En este caso, si tú dices, sigo viendo que hay deficiencias, sigo viendo que hay dificultades, sigo viendo que hay ausencias, quiere decir que es una lesión muy compleja, ¿cierto? Y que imposibilita el desarrollo de otros procesos adicionales, ¿sí? No podríamos decir puntualmente que el lóbulo frontal o el lóbulo parietal o el lóbulo occipital están teniendo aquí alguna afectación inmediata. Reitero lo que le dije ahorita a Julia, habría que hacer una evaluación diagnóstica, ¿cierto? Aplicar alguna batería para poder identificar si hay otra área cerebral, ¿cierto? Que está afectada a raíz de esa situación en particular. Puede que hayan algunas situaciones de base en su desarrollo, puede que tenga alguna alteración adicional, ¿cierto? Que no le permita cumplir con actividades o tareas básicas, como puede que sea algo de su desarrollo, algo que necesite una estimulación, algo que necesite una terapia y se pueda subsanar fácilmente, ¿sí? Puede que exista cualquiera de esas dos opciones, ¿listo? Pero para nosotros poder tener certeza de algo en específico, pues tendríamos que tener un diagnóstico en particular. Y el diagnóstico nos diría, mira, tenemos estas y estas zonas afectadas desde los procesos cerebrales, necesitamos un tratamiento en específico, necesitamos este tipo de procesos o necesitamos atenderlo de esta manera en particular para nosotros poder definir, ¿cierto? Si hay unas situaciones allí que nosotros debamos atender desde otro punto de partida. Bueno, para las personas que me están escribiendo, que si la clase queda grabada, que si dónde podemos revisar las grabaciones, hago acá un paréntesis en la clase porque a veces cuando me escriben no soy capaz como de continuar con el discurso. En el chat, ahorita en un momento, nuestra coordinadora les va a compartir los enlaces de los grupos oficiales. Allí queda como toda la información que se requiera y que ustedes necesiten para poder saber sobre grabaciones, sobre enlaces y sobre material disponible. ¿Listo? Entonces, ahorita en un momentico pueden revisar allí en el chat que se les deja como toda la información. Bien, entonces para terminar puntualmente hablamos de que el lóbulo temporal entonces se encarga de todo lo que tiene que ver con la corteza auditiva, comprensión del lenguaje, memoria y emociones. Y finalmente nuestro lóbulo occipital es el encargado de toda la parte de la corteza visual. Es importante entender que cada uno de los lóbulos tiene una función específica y que si hay una ausencia en algún lóbulo, pues lo que hacen los otros lóbulos es trabajar de manera mancomunada para poder gestionar algunas de las responsabilidades que tenía uno de ellos y poder mejorar la calidad de vida de la persona o por lo menos intentar cumplir con las funciones que se ejecutaba de manera particular en cada uno de ellos. ¿Listo? Hay un dato importante y es que cada uno de estos lóbulos, es decir, el nombre que se le ha otorgado a cada una de esas partes, componentes o secciones de nuestro cerebro, tiene que ver con los huesos que conforman el cráneo, ¿listo? Y estos huesos, ¿cierto? Han dado el nombre a cada uno de los lóbulos, ¿listo? Para que lo tengamos allí como un datico importante y lo podamos revisar en nuestro radar, ¿listo? Entonces, por aquí tenemos nuevamente como la información de cada uno de los lóbulos, de cuál es su responsabilidad, qué cumplen, qué trabajan. Y también la importancia de entender que cuando nosotros estamos abordando un proceso de educación inicial, lo que nosotros hacemos es generar una estimulación masiva en todas las áreas del desarrollo. Entonces, desde esta estimulación, lo que yo hago es estar fomentando el desarrollo y evolución de cada una de las funciones que desarrollan estos lóbulos. Recordemos que existe frontal, parietal, occipital y temporal, pero existen lóbulos frontales
derechos o izquierdos, lóbulos parietales derechos o izquierdos, lóbulos occipitales derechos o izquierdos o lóbulos temporales derechos o izquierdos, ¿sí? Esto tiene que ver con la división que nosotros tenemos a partir de los hemisferios del cerebro. ¿Listo? Entonces, es importante tener presente que cada una de las acciones que nosotros desarrollemos específicamente en la infancia me va a permitir desarrollar este tipo de acciones, habilidades, características, este compendio de procesos que nosotros desarrollamos. Si bien el sistema del cerebro, digamos como que tiene claridad sobre lo que debe desarrollar nuestra visión, nuestro movimiento, nuestro lenguaje, la comunicación, el relacionamiento, todo lo que tiene que ver con el proceso de los órganos de los sentidos, en fin, es decir, nosotros eso ya lo tenemos claro, porque si recordamos al inicio de la presentación, hablamos de que nosotros somos una especie inmadura, ¿cierto? A diferencia de las otras especies que existen, pero que nuestro cerebro es el que nos caracteriza de esas especies y es una máquina maravillosa, ¿cierto? Que tiene unas posibilidades inmensas de desarrollar muchísimas funciones. Y cuando nosotros nacemos, básicamente tenemos claridad sobre cada uno de estos procesos que debemos desarrollar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos estimulación, acompañamiento, necesitamos seguimiento y necesitamos unos aspectos puntuales en términos de procesos educativos, desde lo familiar, desde lo social, desde lo político, desde lo económico, para que nuestros lóbulos cumplan con la función que corresponden a través de una estimulación adecuada desde los primeros momentos del desarrollo. ¿Listo? Continuando ello, entonces vamos a hablar acerca de los procesos cognitivos que tienen una relación estrecha con los lóbulos y las diferentes funciones que desarrollan los mismos. ¿Qué son procesos cognitivos? Los procesos cognitivos son los que nos permiten hacer todo el procesamiento de la información. Ellos decodifican todos los estímulos que nosotros recibimos a diario, ¿cierto? Y organizan la información para poder recepcionar la misma, canalizarla y utilizarla en el momento en que nos corresponda. ¿Listo? Hay unas zonas del cerebro que se encargan específicamente de estos procesos cognitivos. Inicialmente tenemos el lóbulo frontal, ya lo identificamos, uno de los lóbulos más importantes, tanto en tamaño como en sus funciones. Es el lóbulo que está ubicado más arribita de la frente de cada uno de nosotros. Está el cerebelo, los ganglios basales y la corteza parietal. Estas zonas, ¿sí?, del cerebro son las encargadas de trabajar por todo lo que tienen que ver con los procesos cognitivos. Y hay dos tipos de procesos cognitivos. Hay procesos cognitivos básicos y hay procesos cognitivos superiores. Esto era como lo que le decía yo a Poli y a Julia. Hay que revisar como estas funciones de manera particular también con los casos que ustedes relacionaron hace un momento. ¿Listo? Entonces vamos a ver inicialmente cuándo es un proceso cognitivo básico. ¿Listo? Se dice que es una condición que nosotros tenemos, ¿cierto? Que nos permite generar todo lo que tiene que ver con el procesamiento de la información. ¿Listo? Y que en la mayoría de los casos estos procesos nos llegan a ser procesos cognitivos. Básicos quiere decir que son procesos que tenemos todos y que desarrollamos por lo general de la misma manera, que es algo básico con lo que nosotros contamos, ¿cierto? Y que nosotros necesitamos a lo largo de nuestros periodos evolutivos. Entonces iniciamos aquí con la sensación, ¿sí? La sensación es la capacidad que nosotros tenemos de recepcionar información a través de nuestros sentidos. Entonces, vista, olfato, gusto, tacto, oído, ¿cierto? Dependiendo, ¿sí?, también del nivel que tenga cada uno de estos estímulos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero la sensación es una de las posibilidades que tenemos todos, entonces se entiende como un proceso cognitivo básico porque todas las personas lo tenemos, ¿cierto? Puede que hayan unas personas que tengan procesos de sensación un poco más altos que otros, pero en realidad todas las personas tenemos desarrollado ese proceso cognitivo. ¿Listo?
continuamente se encuentra la percepción. La percepción es la que nos permite, ¿sí?, darle forma a a esa información que nosotros recibimos a partir de la sensación. ¿Listo? Entonces, toda la información que llega desde los sentidos, ¿cierto? Y que se transfiere a partir de la sensación, es la que sirve para que la percepción tome la misma, ¿cierto?, y pueda organizarla de manera estructurada en nuestras funciones cerebrales. ¿Listo? Entonces quiere decir que si yo no tengo procesos de sensación, pues yo no voy a tener procesos de percepción, porque lo que yo primero necesito es que el cerebro reciba la información desde los diferentes órganos de los sentidos para posterior a ellos decodificarlo y organizar esta información. ¿Listo? Y esto es un proceso conjunto, es decir, va estructurado, uno depende del otro, ¿listo? Entonces, primero tengo sensaciones y después trabajo todo lo que tiene que ver con la percepción a esas sensaciones, es decir, cómo percibo yo cada una de esas sensaciones que se dan a través de los órganos de los sentidos. Continuo a ello, hablamos de la memoria. La memoria también es un proceso cognitivo básico. ¿Listo? Quiere decir que todas las personas tenemos memoria, diferentes tipos de memoria y diferentes capacidades de memoria, pero todas las personas tenemos memoria. Vamos a leer esta preguntita que acaban de hacer. Edna dice, ¿es lo que afecta a los niños autistas hiposensibles? ¿Cómo así que sí es lo que afecta? ¿Podrías especificarme? ¿Cuál sería allí, digamos, a lo que tú te refieres con afectación? El no tener suficiente sensibilidad es lo que afecta la forma en la que percibe el mundo. Claro. Mira, por ejemplo, hay una característica particular de las personas con síndrome de Down. Si ustedes miran, ellos tienen unas características físicas muy notorias, ¿sí? Y su piel, al igual que las de algunos niños o personas que tienen autismo, es muy gruesa, ¿cierto? Tienen unas capas musculares muy gruesas. Entonces, para poder que una persona perciba un pellizco que de pronto a mí me va a doler, ¿sí? O si yo me chuzo con algo, inmediatamente lo voy a sentir. Las personas por lo general que tienen una característica física diferente no la perciben igual que nosotros, es decir, la capacidad de dolor es mucho más alta, entonces tiene que ser más fuerte, ¿sí? Si yo me pinché y me duele, tiene que ser un pinchazo mucho más fuerte o la agujita más dura o el golpe con más fuerza para poder que esa persona lo pueda percibir, ¿cierto? Pueda tener esa sensación y posterior a ello pueda percibir ese golpe o ese daño o esa situación en particular. Claro, ellos no son tan sensibles como nosotros, tienen unos niveles de sensibilidad un poco más altos, ¿cierto? Identifican poco como ciertas situaciones, a pesar de que es desde los órganos de los sentidos, como ellos tienen mucha dificultad, las personas que tienen algún trastorno o alteración en su desarrollo tienen muchísima dificultad para organizar la información, entonces puede que estén teniendo una sensación desde el olfato, pero no logran identificar a eh, qué es lo que están oliendo y demás, y sencillamente como que cambian inmediatamente la situación que están pasando. En cambio, digamos, una persona que no tenga ninguna alteración en su desarrollo dice, uy, qué rico huele, o tengo un olor maluco, me huele raro, esto huele como a tal cosa, ¿cierto? Porque también es como lo percibimos y como mi memoria, por ejemplo, empieza a evocar. Digamos, a mí me gusta el olor del eucalipto, pongamos un ejemplo. A Andrea le gusta el olor del eucalipto. Entonces yo entro a un lugar donde haya un olor y yo empiezo a percibir, ¿cierto? Ese olor que ya
Claramente tuve a partir de esa sensación, desde los órganos de los sentidos, percibo el olor y lo que hace mi memoria es llevarme como a un momento específico. Ay, recuerdo, no sé, que tuve una planta de eucalipto o que en mi casa les gustaba tener hojitas de eucalipto o que cuando me enfermaba me hacían bebidas con hojas de eucalipto, ¿sí? Es decir, es un proceso consecutivo. Entonces, primero se da la sensación, después se da la percepción y finalmente se da la memoria y la atención. Entonces, la pregunta de Edna es, ¿afectan la forma en que perciben el mundo? Claramente, ¿sí? Recordemos que, por ejemplo, hay una característica muy básica o hay algo que refiere normalmente a las personas que tienen autismo y es como una ficha de un puzzle o de un rompecabezas, ¿sí? Y es la dificultad que tienen esas personas para interpretar el mundo, ¿sí? Por su alteración en el desarrollo. Entonces, no me van a entender todo lo que yo les estoy diciendo a ustedes de manera verbal, van a tener muchísima dificultad para estar tanto tiempo, ¿cierto?, presentes en una comunicación y poder entender lo que se les está diciendo. Por lo general, inclusive, sus procesos de comunicación son totalmente limitados y entienden muchísimo la Querida Poli, dame hasta llegar a casa por fin para que... información. Perciben la información mucho más fácil desde la parte pictórica, visual o gráfica, ¿cierto? Entonces, claramente ellos tienen dificultades, ¿sí? Para percibir toda la información que nos rodea. Y eso tiene que ver con lo que tú estás refiriendo, que si perciben el mundo de una manera diferente o si tienen dificultades en cómo lo perciben, sí. Pues no quiere decir que sean problemas sensoriales, Edna. Simplemente sí hay una dificultad porque no canalizan, no recepcionan, no identifican la información como tú y yo lo hacemos, porque no tenemos ninguna alteración en nuestro desarrollo. Quiere decir que nosotros desde esa condición neurotípico no tenemos ninguna dificultad, pero una persona neurodivergente sí tiene dificultades en cómo percibe el mundo, cómo percibe los diferentes estímulos que me provee el entorno en el que yo me encuentro, ¿cierto? Y la comprensión que yo genero para cada una de las posibilidades que yo tengo o diferentes situaciones, en fin, ¿sí? No va a ser la misma manera. Obviamente esto va evolucionando, ¿cierto? Cuando los niños están en edad inicial, recordemos que hablamos en este encuentro de edad cronológica y edad mental. Si yo tengo un niño de 6, 7 años con un diagnóstico de autismo, cronológicamente esa es su edad, ¿cierto? 7 años. Mentalmente puede tener al lado de 3 años y medio, ¿cierto? Entonces no va a percibir el mundo igual porque en su desarrollo mental es casi, casi que una bebé, ¿sí? En su desarrollo cronológico ya es una niña un poquito grande, ¿cierto? Que ha pasado por todo su proceso evolutivo desde la infancia y que ya continúa por sus diferentes etapas. Pero claramente vemos una alteración en la manera en cómo se percibe, ¿cierto? En la manera en cómo interpreta, en la manera como decodifica, cómo se comunica, inclusive en la forma en que una persona con un diagnóstico en particular desarrolla las actividades básicas. Actividades básicas como bañarse, cepillarse, vestirse, comer, alimentarse, ¿cierto? Eso tiene mucha relación. Entonces, sí hay una alteración en cómo las personas perciben el mundo. No va a ser lo mismo si, por ejemplo, un niño con una situación de autismo, no sabemos si es leve, moderado, ¿sí? En este caso, supongamos que es un niño con un autismo moderado, asiste a eventos culturales, ¿cómo les puedo referir yo? Eh, pues como contextualizándonos un poquito a nivel mundial
Pensemos en una fiesta navideña, ¿cierto? Entonces en la fiesta navideña hay música, hay comida, hay bastante ruido, hay diferentes estímulos visuales, eh, hay muchas personas, están generando comunicación, baile, etc., ¿cierto? Lo que se hace en una fiesta. Para una persona con un autismo, alto, ¿cierto? Con autismo moderado, va a ser un momento, ¿sí? Que le va a generar una alteración en su sistema porque esa persona no está entendiendo que es una fiesta, que vamos a comer, que vamos a escuchar música, que lo hacemos con altos volúmenes, que bailamos, que generamos como algún tipo de relaciones, de risas, de comunicación, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque ellos no están percibiendo el mundo como lo hacemos nosotros. ¿Listo? Poli nos dice, con los sordos pasa igual. Al no escuchar, perciben la realidad de forma diferente porque les falta mucha información. Claro, a pesar de que hayan posibilidades de comunicación, ¿cierto? En este caso, la lengua de señas, ¿sí? No va a ser lo mismo que yo estar escuchando absolutamente todo, ¿sí? A que simplemente se me esté contando como de manera puntual unos datos específicos, ¿sí? Entonces, si bien hay una alternativa de comunicación, que es como nosotros lo llamamos, ¿sí? Alternativas en la comunicación. En este caso, una alternativa para yo comunicarme sería el lenguaje de lengua de señas o sería algún otro tipo de lenguaje más visual, más pictórico, ¿cierto? O directamente un lenguaje escrito, ¿sí? No voy a compartir la misma información, ¿sí? Que yo estoy recibiendo o que yo estoy generando desde los procesos de sensación y me devuelvo. No es la misma sensación la que yo voy a poder compartir a partir de un proceso de lenguaje de señas. No va a ser lo mismo, porque no lo va a percibir esa persona de la misma manera que yo, porque no está teniendo la sensación, ¿cierto? Y no va a poder generar la percepción similar o parecida a como yo lo estoy haciendo. ¿De acuerdo? No sé si allí atiendo un poquito como a las preguntas que están dejando en el chat. Seguidamente, entonces, hablamos de la memoria como un proceso cognitivo básico, es decir, todos tenemos la memoria. ¿Qué permite la memoria? Almacenar información, ¿cierto? Que nosotros hemos venido construyendo a lo largo de nuestro desarrollo. Hago aquí un paréntesis. Ana dice, maestra, lo mismo sucede con un niño síndrome de Down con problemas de lenguaje. Tiene muchos problemas también con los sonidos fuertes. Ejemplo, en el aula con los gritos de los otros niños o sonidos fuertes. Sí, tiene que haber una alteración allí particular en su desarrollo. Eh, por lo general hay dificultades del desarrollo del lenguaje, ¿sí? Se desarrolla un poco tardío. No quiere decir que no se desarrolle, sí se desarrolla, pero se desarrolla de manera tardía en algunos casos, no en todos. También depende de la estimulación, el acompañamiento, el trabajo interdisciplinar. La mayoría de los niños o las personas que tienen síndrome de Down en sus edades iniciales tienen un trabajo interdisciplinar, terapeuta ocupacional, terapeuta del lenguaje, terapias físicas, ¿cierto? Que les van a permitir mejorar significativamente la evolución de cada uno de sus órganos, ¿cierto? Para proveer un desarrollo, entre comillas, lo que nosotros podríamos llamar un desarrollo óptimo o un desarrollo de acuerdo a necesidades o capacidades en un caso en específico, ¿cierto? Entonces, en este caso, los niños con síndrome de Down presentan también muchas alteraciones en su desarrollo. Entonces, bueno, digamos que el tema del aula, sí, es más como que en la edad inicial, ¿cierto? De un caso particular como el síndrome de Down, se les dificulta mucho la parte de interacción, el relacionamiento, el trabajo en equipo, ¿sí? Y lo que va a hacer si no se realiza un proceso como paulatino,
más pausado, lo que se va a generar es una alteración en sus funciones, ¿cierto? Entonces se va a irritar, se va a incomodar, no va a tener como un espacio agradable, un espacio acorde y va a generar pues como tipos de desbordes emocionales, situaciones de comportamiento, dificultades de comunicación, entre otros. ¿Listo? Verónica dice, ¿a qué edad nos podemos dar cuenta cuando un niño tiene autismo? Mira, los niños que tienen una condición en particular y alteraciones en su desarrollo nos muestran desde edades tempranas dificultades básicas, ¿sí? De lenguaje, de concentración, de atención. El hecho de que, por ejemplo, un niño no conecte la mirada, ¿cierto? Contigo cuando tú le hablas, que no tenga ese contacto visual, que no esté en la capacidad de seguir instrucciones y demás, ya son alertas que nosotros podemos entender como alertas tempranas. ¿Qué pasa? Que hay muchas características que se dan desde el desarrollo inicial. Entonces hay muchos niños que tienen varias dificultades para seguir instrucciones, para comunicarse, para desarrollar sus actividades básicas, para controlar esfínteres, entre otros. Por lo anterior, se dice que se puede diagnosticar un niño alrededor de los 6, 7 años, porque ya ha alcanzado su periodo evolutivo de desarrollo infantil. Quiere decir que ya ha alcanzado la mayoría de las habilidades, competencias y habilidades que necesita como esos procesos básicos para poder desenvolverse en una sociedad y continuar con su proceso de desarrollo, proceso de evolución. Pero hasta esa edad no se puede generar ningún diagnóstico porque por proceso de desarrollo y por proceso evolutivo puede que haya algunas habilidades que se desarrollen en otro momento, ¿sí? Y que haya alguna alteración en su desarrollo, pero pues que no tenga que ver con un diagnóstico específico. ¿Listo? Muy bien, entonces continuamos aquí. Estábamos hablando de la memoria, que es esa capacidad que nosotros tenemos de almacenar información, ¿cierto? Información que ya hemos vivido para utilizarla en un momento específico. ¿Listo? Es una característica básica de nosotros como especie humana, ¿sí? Y podemos tener información tanto a corto como a largo plazo. Depende del tipo de información, de cuándo la necesite, de qué manera también la estoy compartiendo, la estoy recordando, ¿sí? Para que sea una memoria a corto, ¿sí? Quiere decir que puede ser algo inmediato. Aprendí a manejar esta plataforma, lo hago de manera inmediata y quizás en 3, 4 días ya se me olvidó porque es a corto plazo. Lo hice para una actividad de momento. Aprendí a manejar una plataforma online para desarrollar un trabajo y ya, en 15 días tengo que volver a revisar cómo es el ingreso, cómo se desarrolla la actividad, porque ya no lo recuerdo. Eso es una memoria a corto plazo. ¿Listo? Y a largo plazo es cuando la información prevalece muchísimo en esos canales de almacenamiento. Hay recuerdos de nosotros, ¿sí? Hay recuerdos biográficos, hay recuerdos de algunos momentos específicos y hay recuerdos de algunas acciones que yo haya desarrollado en particular. Eh, Hace un momento casualmente estábamos hablando de esto en el proceso de formación de psicomotricidad y decimos que una de las características de la memoria a largo plazo es eso que yo aprendí en un momento desde esa memoria procedimental que la constituye la memoria a largo plazo y que yo puedo utilizar en un momento determinado. Ejemplo, aprendí a montar bicicleta. Yo creo que muchos de nosotros aprendimos a montar bicicleta y a pesar de que quizás estoy acá diciendo algo de lo que no estoy totalmente segura, a pesar de que quizás no realicemos el ejercicio continuamente, todos podemos recordar cómo se monta una bicicleta, ¿cierto? Si me entregan una bicicleta, yo creo que yo soy capaz de desplazarme en ella. Que no lo practique no quiere decir que no lo recuerde. Y para eso está la memoria a largo plazo, para recordar acciones procedimentales, para recordar algunas situaciones, para recordar algunas personas, algunos acontecimientos importantes, fechas. Importante quiere decir que hubo algo allí que quedó en mi memoria. No quiere decir que todo sea positivo. También hay situaciones difíciles, ¿cierto?
que muchas personas retienen a lo largo de su vida, situaciones de maltrato, situaciones de abandono, ¿sí? Algunas enfermedades y que van a convivir con esas personas durante toda su vida porque siempre se va a quedar allí en su estructura de almacenamiento. Mi hija fue diagnosticada, bueno, yo no creo que haya sido diagnosticada, yo creo que tiene una impresión diagnóstica, ¿sí? De pronto por las características de su desarrollo, lo que está mostrando en este momento, se puede generar una impresión diagnóstica, pero como tal, ¿cierto? Se dice que su diagnóstico se da de los 6 a los 7 años. Nancy dice, ¿cuándo se habla de memoria de trabajo? Se habla de memoria de trabajo cuando es memoria a corto plazo, es decir, cuando es algo que me sirve para un momento específico, ¿sí? Y que yo lo voy a recordar solamente para hacer esto. Por ejemplo, los contadores. Supongo que tienen plataformas que deben manejar y deben de hacer lo que llamamos nosotros en Colombia una declaración de renta. Entonces deben de entrar a una página en particular en donde deben de realizar todo el proceso de la declaración de renta. Esa memoria le va a servir para ese momento en específico, cómo entrar a la plataforma, cómo subir los documentos, cómo organizar la declaración de renta y ya está, ¿cierto? Para que se vuelva una memoria a largo plazo, quiere decir que esté interactuando continuamente con ellos, que haga un proceso como un poco más de retención de información más significativa, ¿cierto? Y que yo diga, en 10 años me voy a acordar cómo ingresé a la plataforma, ¿sí? Para que se convierta en una memoria a largo plazo, hay que hacer un trabajo un poco más grande, masivo para ese proceso. Mónica. Sí, me trae esto a la memoria. Nosotros en el trabajo, para enseñar a los niños el número, primero generamos la emoción. Entonces le contamos el cuento de cómo se crearon los números a través de la historia, generando un cuento, algo divertido y entendiendo que sí se necesita contar. Lo mismo pasa con la gramática, ¿no ve? Se enseña primero por qué aparecieron los nombres, y después cómo se diferencian y así, pero generando la emoción en los niños, cosa de que la curiosidad haya. Y lo que me han enseñado a mí, ¿no? Cuando yo pasé el curso Montessori es que me decían ese dicho tan popular, ¿no? Lo que bien se aprende jamás se olvida. Entonces, imagino que la memoria, como decía más antes, está amarrada a la emoción. Entonces, por eso es que logramos hacerla a largo plazo. ¿Es así? Sí, la memoria depende muchísimo del estado emocional y por eso lo decía ahorita. Puede que yo recuerde una situación y no porque sea positiva, ¿sí? Yo puedo recordar una situación, no sé, de un maltrato familiar, puedo recordar una situación de abandono, puedo recordar, no sé, un proceso negativo que hice en el trabajo, eso lo puedo recordar, ¿sí? No necesariamente porque haya sido algo positivo, sino porque mi estado emocional en ese momento no era el mejor, fue una situación compleja, una situación que me marcó, una situación que me afectó y por eso la voy a retener yo, ¿cierto? En ese almacenamiento que yo tengo. ¿Listo? Entonces, claro que sí, el desarrollo emocional juega un papel sumamente importante en los procesos memorísticos. ¿Listo? Y finalmente hablamos de atención. ¿Listo? Entonces, la atención dice que depende, ¿sí? De cuando yo utilizo ciertos sentidos para una actividad en específico, ¿cierto? Entonces, aquí es muy importante cuando yo genero un proceso de atención específico. Ejemplo, algo me gustó y yo me detengo para visualizarlo muy bien. Reviso las características, tamaño, forma, figura, ¿cierto? Algo escuché y devuelvo si tengo la posibilidad de devolverlo o si estoy escuchando una canción y quiero escuchar de manera particular las letras de esa canción, entonces me devuelvo, ¿cierto? La atención trabaja desde unos sentidos en particular. Ejemplo, los niños cuando están trabajando con ese primer acercamiento a las masas. Entonces, el niño va a tener un acercamiento a una masa a través del tacto.
¿cierto? Entonces va a empezar a tocar, a palpar, ¿sí? Esa masa que se le está proyectando. En este caso, su atención, ¿sí? A pesar de que utilice la vista para generar todo un proceso oculomanual, está centrada en ese sentido del tacto, es lo que está manipulando, es lo que está tocando, es la sensación que está percibiendo, ¿sí? Y quizás en algún momento va a tener otra textura similar y va a recordar a partir de esos procesos de memoria, ¿sí? Que ya tuvo algo parecido con lo cual estuvo interactuando. ¿Listo? Entonces, la atención precisa de un sentido en específico para yo desarrollar ciertas actividades. Entonces, si yo voy a leer, voy a estar atenta, pero voy a estar atenta desde esa parte visual para yo poder generar un estudio en particular, una lectura específica. Hay personas que, por ejemplo, les gusta muchísimo la lectura y se dedican un buen rato a generar un proceso de lectura, entonces dedican muchísimo tiempo a ese trabajo de lectura, ¿cierto? Y están atentas desde esa parte visual. O si, por ejemplo, yo soy de las personas que leen en voz alta, que también es válido y es más que necesario, es un proceso de hecho significativo cuando yo leo en voz alta, allí también estoy utilizando entonces mi voz, ¿cierto? Y mi oído, ¿sí? Como ese sentido que recepciona la información. ¿Listo? Entonces, recordemos muy bien. Sensación, percepción, memoria y atención como procesos cognitivos básicos. ¿Qué tenemos por aquí como procesos cognitivos superiores? Abro paréntesis, por acá nos están diciendo, la emoción también tiene que ver con el aprendizaje, pues se dice para que haya aprendizaje hay que tener emoción. No es tanto emoción como tal, sino que esa parte emocional, ese desarrollo emocional debe estar en las mejores garantías o mejores situaciones para que se genere un aprendizaje claro, porque es que el sistema emocional es el que me regula a mí, ¿sí? Entonces es la manera como yo voy a estar presta para aprender, para compartir mis conocimientos, para adquirir nuevos conocimientos, para desarrollar una actividad en específico, ¿sí? Y pasa mucho con los niños, entonces tienen una situación que afecta su desarrollo emocional y realmente muestran cómo esto afecta en cada una de las actividades que desarrollan en su cotidianidad, ¿cierto? O si van a hacer una actividad, no lo logran, tienen dificultades de sueño, de alimentación, ¿cierto? El desarrollo emocional es sumamente importante no solo para el aprendizaje, sino para todas las actividades que yo desarrollo en mi cotidianidad. Entonces hablamos de procesos cognitivos superiores. Quiere decir que hubo unos procesos cognitivos básicos que permitieron que hayan otros procesos un poco más elaborados en un grado más alto, ¿cierto? Como el pensamiento, el lenguaje, la inteligencia, ¿sí? Y que estos, ¿sí? Me van a permitir a mí generar funciones un poco más complejas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el pensamiento? El pensamiento es la capacidad que nosotros tenemos de ir organizando unas ideas específicas sobre algunas percepciones, conceptos, situaciones y demás, ¿cierto? Entonces, esto es una evolución superior, es un proceso superior porque de hecho el pensamiento es una función mental, ¿cierto? Yo pienso, pero en algunas ocasiones yo pienso lo que escribo, en algunas ocasiones yo hablo lo que pienso, pero es un proceso mental, ¿sí? Es un proceso abstracto. Entonces, es un proceso cognitivo superior, es un proceso complejo. Ese pensamiento da lugar al lenguaje, ¿sí? Porque el lenguaje es la voz del pensamiento, reitero, así sea que nosotros digamos es que no pensamos para hablar, sí estamos pensando, ¿cierto? Simplemente no estamos teniendo en cuenta, digamos en un caso específico en que dije algo que no debía decir, es simplemente de pronto la parte emocional nos ganó, no me tomé el trabajo, no me tomé el tiempo, no respiré, no pensé muy bien, ¿sí? Para poder evocar una respuesta específica en un caso determinado. Pero sí pensamos todo el tiempo y el lenguaje es la vida del pensamiento. ¿Listo? Y lo expresamos a través de gestos,
palabras o escritos. ¿Listo? Es uno de los, es un proceso cognitivo superior, es un proceso muy complejo, yo creo que todos lo vemos, ¿cierto? Cómo nuestros niños se expresan, cómo adquieren ese lenguaje desde lo escrito, desde lo oral, ¿cierto? Todas esas situaciones tan complejas que nosotros podemos evidenciar en la adquisición de estas habilidades, ¿sí? Y alrededor del tiempo se entiende el lenguaje como una evolución del ser humano, ¿cierto? Como cuando yo tengo adherido muy bien estructuras del lenguaje, ya sea oral, escrito, ¿cierto? O corporal, estoy hablando de un proceso evolutivo de todas mis funciones, ¿listo? Y finalmente hablamos entonces de la inteligencia. ¿Sí? Entonces, la inteligencia es la capacidad que yo tengo de recepcionar la información que tengo en el entorno, en el contexto, en esos momentos cercanos y cómo yo utilizo esta información, ¿cierto? Para poder desarrollar unas actividades específicas. Entonces, dice que es el grado supremo del desarrollo cognitivo, la inteligencia. Todos tenemos inteligencia. Unos la desarrollamos más que otros, ¿cierto? Y esta es la que nos permite desarrollar en un potencial muy alto, ¿sí? Las cualidades que nosotros tenemos para mejorar nuestro rendimiento o nuestro trabajo. Por ejemplo, tengo dos ingenieros civiles, los dos hicieron el estudio al mismo tiempo, estudiaron en la misma universidad, tienen la misma edad, han crecido, se han desarrollado juntos, por poner un ejemplo. Pero de esas dos personas yo identifico que hay una que es más ejecutiva que la otra, que le fluyen más las ideas, que puede desarrollar más fáciles las actividades, que cumple con todos los propósitos que se le han solicitado. Quiere decir que sus cualidades, habilidades y competencias están en un nivel muy alto, ¿sí? Y tiene que ver con diferentes procesos que le permean, con diferentes actividades, lo vimos hace un momento, qué hace, cómo se desarrolla, a qué se dedica, qué tanto estudia, ¿cierto? Y qué tan desarrollados puede tener sus procesos cognitivos básicos o sus procesos cognitivos superiores. ¿Listo? De eso depende las actividades que yo desarrolle en un contexto determinado. Por eso yo puedo entregarle a todos mis estudiantes, ¿sí? Una misma guía de trabajo y todos la van a terminar en diferentes momentos, ¿sí? Hay unos que la van a terminar con mayor satisfacción que otros. Hay otros que de pronto inclusive no la van a terminar, ¿cierto? Porque tiene que ver con los grados de inteligencia. ¿Cómo desarrollo yo ciertas actividades? Inteligencia para absolutamente todo lo que nosotros desarrollamos a diario, ¿sí? Estamos hablando de un desarrollo cognitivo en su nivel más alto, ¿cierto? Pero es también cómo desarrollo yo ciertas actividades, ¿cierto? Y para qué la utilizo. Se supone que la inteligencia está para todo lo que nosotros desarrollamos a diario, ¿sí? Para absolutamente todo tenemos un nivel más alto de cualidades, más alto de competencias, más alto de posibilidades. Entonces, todas las actividades que yo desarrolle en un contexto determinado, pues van a estar marcadas, digamos, por un trabajo un poco más efectivo, ¿sí? Por esas habilidades que yo tengo de base, ¿cierto? En un proceso específico. ¿Listo? Hasta aquí entonces todo lo que tiene que ver con procesos cognitivos. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Por acá en el chat dicen. La atención, a ver, dice, la emoción también tiene que ver con el aprendizaje. Ah, listo, ya dimos respuesta a la parte de la emoción, teniendo presente el desarrollo emocional, ¿cierto? El desarrollo emocional como una de las esferas del desarrollo más importantes del ser humano, ¿cierto? Que hay que cultivar, que hay que educar, que hay que trabajar y que hay que fortalecer, porque los niños llegan a este mundo sin entender muchísimo todo el tema de las emociones. Y es deber del adulto irle evocando cómo se deben desarrollar cada uno de los procesos o a qué se debe cada una de las emociones y sentimientos, cómo canalizarlas, cómo utilizarlas, cómo expresarlas y cómo trabajar por ellas. ¿Listo? Diana dice, la atención depende mucho de los intereses y la motivación. Claramente, ¿cierto? Yo también decido a qué le presto atención, ¿sí? Que me llama la atención
y con base en ello, entonces yo decido si prestarle o no prestarle mi atención a algo en específico, ¿sí? Puede que, por ejemplo, hayan personas que les gusten, no sé, los deportes como el fútbol y puede que en mi casa estén viendo un partido, pero realmente no me interesa, ¿sí? No le voy a generar atención a ese estímulo en particular porque no es de mi agrado. Dice, aparte de los intereses del alumno, ¿qué otra acción se pudiera tener en cuenta para que el niño mantenga su atención en el aprendizaje? Bueno, aparte de los intereses, que es uno de los aspectos, yo creo que de base, ¿cierto? Entender qué le interesa al niño, ¿sí? Me va a llevar a tener un mejor resultado. Aparte de eso, es las estrategias que tú puedas llevar. Em, Tú puedes manejar rutinas en el aula, entonces tú puedes organizar, mira, de manera puntual, estas van a ser las actividades que vamos a desarrollar el día de hoy y llevar una agenda visual, ¿cierto? Entonces decir, bueno, ya hicimos esta actividad, vamos a taparla o vamos a colocarle un ok, sí, que el niño vaya siguiendo esa agenda para que esté un poco más atento y más presto para desarrollar unas actividades en específicas. Puedes cambiar la manera de llevar esa actividad al aula. Ejemplo, puedes involucrar actividades desde los estilos de aprendizaje, llevar actividades de movimiento, llevar actividades auditivas, llevar actividades de creación manual, variar un poco en las actividades. Cambiar el escenario, por ejemplo. Entonces, hoy normalmente mis clases siempre las doy desde el aula por comodidad, pero me voy a cambiar de escenario para oxigenar un poco los procesos que se están desarrollando. ¿Listo? Ahí es donde yo tengo que ser muy creativa para poder tener un resultado distinto de todo el proceso que yo desarrollo. Muy bien, chicos, hemos llegado al final de este encuentro del día de hoy. Espero que haya sido de todo el interés y agrado de cada uno de ustedes la información que hemos compartido en esta noche. Les deseo a todos una feliz noche y nos encontramos de nuevo el día de mañana. Chao, chao. Hasta mañana, compañeros. Muchas gracias por todo. Gracias, profe. Hasta mañana.